Bienvenido a nuestro canal de la Asociación Española de Pacientes con Síndrome de Dolor Regional Complejo, un espacio donde compartiremos webinars, información, entrevista y todo lo relacionado con el síndrome de dolor regional complejo. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Esperamos que todo nuestro contenido sea de tu agrado. Ya creo que están entrando, sí. Pues bueno, bienvenidos a todos. Esto es un webinar que hemos decidido desde la Asociación Española de Pacientes con Síndrome de Dolor Regional Complejo, organizada en parte por dos motivos. Dos motivos de desconocimiento, digamos, para intentar difundir nuestra patología y también para intentar difundir lo que es la labor y lo que nos puede ayudar un profesional un poco desconocido, por lo menos para mí, como es el terapeuta ocupacional. Avisar a todos los presentes que esta grabación va a ser, o sea que este webinar va a ser grabado y que intentéis, porfa, también silenciar los micros, si podéis, para no intentar hacer con menos interferencias, digamos, la presentación. Bueno, hoy nos acompaña Cristina de Miguel, tiene 25 años, ella es terapeuta ocupacional y especializada sobre todo en neurorehabilitación. Se ha especializado mediante un máster y en la actualidad también está realizando una formación, un máster en la Universidad de California de integración, ¿no?, sensorial, ¿no, Cristina? Sí, eso es. Y hoy pues nos va a dar claves que ella considera importantes para nuestra patología. Así que cuando quiera, puede. Las Pues dudas nada, también la podéis poner por el chat, ¿vale? lo primero de todo, buenas tardes. Soy Cristina de Miguel, terapeuta ocupacional especializada en neurorehabilitación y en este webinar os voy a hablar del papel de la terapia ocupacional en el síndrome de dolor regional complejo. Y he querido llamarlo más allá del dolor, porque al final el dolor es el síntoma característico de este síndrome y, como vamos a ver luego, causa una limitación enorme en las actividades de la vida diaria, en la funcionalidad. Me gustaría comenzar con una pregunta, que es ¿cuántos de vosotros habéis dejado de hacer lo que hacíais antes? En el caso del síndrome de dolor regional complejo, como iremos hablando a lo largo de la webinar, vamos a ver que afecta enormemente a la autonomía y las actividades de la vida diaria. Quizás ya no cocináis como antes, ya habéis dejado de hacer ocio, actividades de tiempo libre que no hacíais antes, incluso reuniros con amigos. Al final causa mucha afectación en el día a día. De hecho, hay muchos estudios que determinan que, según la escala EVA, que es la escala visual analógica del dolor, los pacientes con SUDEC experimentan un dolor superior de 5, incluso llegando a intervalos entre 7 y 10, lo cual determina la incapacidad que este dolor produce. De esta forma, bueno, quiero introducir un poco la terapia ocupacional, porque, como ha dicho Fran, es una profesión que es mucho menos conocida. Y bueno, la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que se encarga de evaluar vuestras limitaciones para poder intervenir en el área tanto físico como cognitivo, como social, como sensorial. Y de esta manera poder llevar a cabo una mejora de vuestra autonomía. Bueno, los terapeutas ocupacionales trabajamos en base a la ocupación. La ocupación es básicamente lo que vosotros hacéis en vuestro día a día, desde que os levantéis por la mañana hasta que os acostáis. Por ejemplo, desayunar, vestiros, ir a practicar alguna actividad de ocio, etc. Bueno, los terapeutas ocupacionales al final utilizamos la ocupación como medio y como fin del tratamiento. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que vosotros tengáis la máxima autonomía posible en esas actividades del día a día, pero también trabajamos en base a vuestras limitaciones en estas actividades. Entonces, al final es un poco el medio y el fin del tratamiento. Entiendo que la mayor parte de personas que estéis aquí conocéis lo que es el síndrome de dolor regional complejo, bien porque sois pacientes, familiares, tenéis algún tipo de relación, pero bueno, quizás algunas personas que lo vean, y como bien ha dicho Fran, para dar visibilidad a este síndrome, voy a hablaros un poquito de manera genérica sobre él.
Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, el síndrome de dolor regional complejo describe un conjunto de condiciones dolorosas caracterizadas por un dolor continuo, espontáneo o evocado de tipo regional que es desproporcionado en el tiempo o en la intensidad respecto al curso habitual de cualquier lesión o trauma conocido. En la literatura en general, depende del autor, lo denominan como SUDEC, distrofia simpática refleja si es del tipo 1, que luego hablaremos, causalgia si es de tipo 2. Pero bueno, en este webinar yo siempre me voy a referir a síndrome de dolor regional complejo o SUDEC, generalizando, ¿vale? En cuanto a los tipos, lo que os estaba contando, para al final visibilizar el síndrome, hay dos tipos, está el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que la mayor parte de los pacientes tienen, que abarca el 85-90%, y se conoce como distrofia simpática refleja. Bueno, este síndrome, este tipo, al final es ocasionado tras un evento nocivo, ya puede ser por una fractura, por un tiempo de inmovilización, por una lesión por aplastamiento, incluso contracturas tipo Dupuytren. Se han dado casos incluso que se ha desarrollado a raíz de un leve golpe. Y el tipo 2, también llamado causalgia, es cuando hay una lesión total o parcial de los nervios. Aquí sí que hay una lesión anatómica, digamos, ¿vale? Y bueno, ahí os he puesto la tabla de los criterios de Budapest que se consensuaron para determinar un poco y diagnosticar el SUDEC. Y pues como vemos, el primer síntoma es el dolor, que es el síntoma más característico. Y luego hay otros como sensitivo, vasomotor, sudoredema, motor tróficos, ¿no?, que iremos hablando a continuación. Hay que entender, hablando del SUDEC, que sobre todo, bueno, en el tipo 1 no hay una lesión anatómica o estructural en el sistema nervioso. No tenemos una lesión en el cerebro, no hay una lesión anatómica en la médula, por ejemplo, ¿no? Pero sí que hay una mala modulación de esa información sensorial, un mal procesamiento sensitivo. Entonces, a pesar de que el sistema nervioso está muy relacionado y ahí tiene un montón de vías y demás, que al final, cuando hay una lesión en una parte, se extrapola a otras, la mala modulación, sobre todo, se da, en primer lugar, en el sistema nervioso central, a nivel de la médula espinal, de manera muy sencilla para que lo entendamos. Cuando el estímulo sensitivo pasa de, por ejemplo, en el caso de la mano a la médula espinal para ser dirigido al cerebro y procesado, y la médula espinal lo que ocurre es que las neuronas están hiperexcitadas, provocan una reacción magnificada de la sensación real que está pasando. Entonces aquí ya comienza el proceso de sensibilización central, de hipersensibilización, ¿vale? Cuando esta señal nerviosa llega al cerebro, el cerebro ya está en alerta. El cerebro ha recibido la información de la médula espinal de que tiene que activarse, tiene que dar respuesta a un daño que no es real, porque no hay un daño. Cuando tenemos SUDEC, no tenemos un daño real. No hay, lo que os he comentado antes, no hay un daño anatómico, sino que es una desregularización del sistema nervioso. A nivel del cerebro, lo que pasa es que hay una reorganización del córtex cerebral, ¿vale? Como ya está en nivel de alerta y la médula espinal le está mandando la información de que hay algo que está mal, aunque no sea real, el cerebro va a empezar a desencadenar funciones, como por ejemplo, manda la orden a la mano o al pie o a la rodilla, ¿no?, a la parte que tengamos afecta, de inmovilidad. Manda la orden de comienzo de edema, ¿no?, para proteger la articulación. Manda la orden de dolor. ¿Para qué? Para proteger la articulación que teóricamente tiene un daño, pero no es un daño real, ¿no? Lo que os estoy contando todo el rato, al final es una desregularización, no porque haya un daño físico real, ¿vale? Luego, por otra parte, en cuanto al en el sistema nervioso periférico, al final lo que os he contado antes, que el sistema nervioso en general, aunque haya unas partes dañadas, bueno, en este caso desreguladas, siempre hay una compensación de otras partes y, ¿no?, al final una mala modulación más genérica. Entonces, en el sistema nervioso periférico, al ver que el sistema nervioso está a nivel de alerta, ¿qué hace? Suelta sustancias
inflamatorias, ¿no? Y los receptores, bueno, llamados nociceptores, no sé si lo conocéis, que son aquellos que se encargan del dolor, sueltan esas sustancias inflamatorias y se desencadenan esos procesos de inflamación, de tumefacción, de cambio de la temperatura del miembro afecto, ¿no? Al final todos esos procesos de tumefacción, digamos. ¿Y qué pasa también a nivel del sistema nervioso periférico? Que hay un incremento de la activación del sistema simpático. El sistema simpático básicamente lo que hace es poner el cuerpo en alerta. O sea, todos esos procesos de que el miembro tenga más sudoración, tenga más vasodilatación, ¿no? Al final son mecanismos que el sistema nervioso hace cuando está en una situación de alerta, que en este caso no es un daño real, lo que os estoy comentando todo el rato y os estoy persistiendo, pero el sistema nervioso comprende, o sea, entiende como que sí que es un daño real. Entonces el problema es una falta de modulación del sistema nervioso, una sensibilización del sistema nervioso central y una mala modulación del sistema nervioso periférico, ¿vale? Bueno, os he hablado un poco de la fisiopatología, pero verdaderamente las causas no se conocen. Todavía se están estudiando y demás, se cree que hay factores genéticos, por otra parte se cree que hay una predisposición por tema hormonal, de hecho se da sobre todo, la literatura dice que sobre todo en mujeres de 45 años, pero verdaderamente también hay, o sea, es un poco edad de media, porque también se da en niños. Pero bueno, todavía se está estudiando, incluso se cree que hay un factor psicológico, porque las personas que desarrollan este síntoma, muchas de ellas han tenido o bien síntomas depresivos, síntomas ansiosos, ¿no? Hay una patología psicológica previa. Pero bueno, todavía se está estudiando, pero evidentemente hay una correlación, por lógica, porque al final cuando nosotros nos ponemos en ese estado de alerta, de ansiedad, ¿no? Lo que se activa es el sistema nervioso simpático, que es el mismo mecanismo que se activa cuando se desarrollan todos estos procesos fisiológicos, fisiopatológicos de los que hemos hablado, ¿no? Esa vasodilatación, ese cambio de la temperatura, ese aumento de edema. Al final todo esto fomenta el dolor. Hay un término súper importante el que tenemos que hablar para entender el tratamiento, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, para reorganizarse. En el caso del SUDEC, como os he comentado antes, cuando hablaba de la fisiopatología, hay una reorganización cortical cuando el estímulo sensorial nos llega de la médula al cerebro, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? Que hay una neuroplasticidad maladaptativa, porque el sistema nervioso está reorganizándose de manera que está dando una respuesta inadecuada a un daño que no es real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear una neuroplasticidad adaptativa. Tenemos que intentar crear conexiones a nivel corteza cerebral por medio del tratamiento que luego os voy a ir explicando, para que se deje de reforzar el dolor y empecemos a reforzar la función. El proceso de la terapia ocupacional os lo voy a contar un poco breve antes de meternos en tratamiento, pues evidentemente va a haber una evaluación previa y luego habrá reevaluaciones a lo largo del tratamiento, dependiendo un poquito de la fase de SUDEC en la que os encontréis. Al principio, quizás cuando estéis en fase aguda, la reevaluación será cada semana, cada 2 semanas. Cuando estáis en fase subaguda, quizás cada 3-4 semanas, y en fase crónica cada 1 o 2 meses, más o menos. Depende un poco, al final es adaptarlo un poco, hay que hacer un plan individualizado, pero de manera genérica sería algo así, ¿vale? En cuanto a la evaluación de terapia, ¿qué vamos a hacer? Pues en primer lugar, una historia clínica con una entrevista. Nosotros necesitamos saber no solo el origen de la lesión, ¿no? Si ha sido por habéis estado tiempo inmovilizados o con una fractura de radio o qué ha pasado ahí, si es de tipo 1, si es de tipo 2, si hay una lesión nerviosa. Obviamente haremos observación directa, palpación, mediremos los grados de movilidad, por supuesto una evaluación sensorial porque es muy importante en el proceso de rehabilitación, y una evaluación psicológica y cognitiva por el hecho de la interrelación que hay entre los síntomas
como os he dicho antes, de ansiedad, depresión, esta sintomatología psicológica y el SUDEC. Y bueno, por supuesto, evaluar vuestras tareas ocupacionales, que como os he dicho antes, la ocupación lo vamos a utilizar como medio y como fin de tratamiento. Bueno, pues para la intervención yo, he decidido estructurarlo en función un poquito de las fases. Por una parte, en función de, o sea, si estamos en fase aguda o subaguda, es decir, estadio 1 y 2, teniendo un poco en cuenta que fase aguda, pues desde el diagnóstico hasta las primeras semanas, fase subaguda hasta los 3 meses más o menos, nuestro objetivo como terapeutas va a ser intentar prevenir a toda costa la cronificación, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues disminuyendo el dolor e intentando recuperar la funcionalidad, ¿vale? Ahí, intervendremos con terapia de exposición gradual, en la que hablaremos ahora, tanto al movimiento como al dolor, terapias de modulación central del dolor, como puede ser terapia en espejo, imaginería motora graduada y técnicas de desensibilización y discriminación táctil. Bueno, en cuanto a la terapia de exposición gradual al dolor y al movimiento, hay un síntoma muy característico del SUDEC, que es la kinesiofobia, es el miedo irracional a mover, o sea, es pánico. Entonces, mediante esta terapia yo os voy a contar cosas que no solo, evidentemente, lo óptimo, ¿no? Sería que lo hicieseis con un fisio, con un terapeuta ocupacional, pero hay veces que no es posible. Entonces, os voy a intentar orientaros un poquito y cosas que también podéis hacer en casa, ¿vale? De manera autónoma. Entonces, en primer lugar, hablaros un poquito de los movimientos en resistencia, sin más, ¿vale? Tanto del miembro superior como del miembro inferior. Siempre empezaremos a mover de distal a proximal, ¿vale? Caso del miembro superior, pues comenzaremos moviendo los dedos, flexión de dedos, oposición del pulgar, metacarpofalágica, lo que conocemos como los nudillos, muñeca, codo, hombro, esos diferentes rangos, ¿vale? Y lo mismo con miembro inferior. Luego podríamos ir incorporando esto también un poquito en base a qué fase del SUDEC que estamos en fase más aguda, con más dolor, o sin embargo estamos en fase crónica y hay menos dolor, pero hay menos funcionalidad. Esto es un poco, yo al final tengo que generalizar un poco el tratamiento para todos, no puedo hablar de casos concretos, ojalá, pero bueno, en cuanto a los movimientos con resistencia, lo que os iba contando, pues es súper útil, por ejemplo, hacer movilidad en el agua, tanto el miembro inferior andando, flexionar la rodilla en el agua, miembro superior, meter el brazo, la muñeca, la mano, abrir, cerrar, hacer los ejercicios en el agua, o sea, súper bien. Luego elevación y bombeo. Cuando nosotros levantamos el miembro superior o la pierna, ¿no? En el caso de afectación de miembro inferior, lo que hacemos es fomentar el retorno venoso y eso nos va a venir genial para intentar reducir el edema, ya sea antes de los ejercicios o cuando estáis por la mañana, os estáis levantando de la cama y nuestro miembro afecto está mucho más rígido, con mucho más edema, elevación y bombeo. Abrimos, cerramos la mano, movemos, movilidad suave, ¿vale? Activa. Masaje y drenaje. Bueno, pues al final también lo que os digo, a lo mejor en etapas más agudas dar un masaje de drenaje es imposible por el tema del dolor, pero a lo mejor en etapas más subaguda o crónica es posible. Entonces, el masaje siempre de distal a proximal, ¿vale? Hacia arriba. Entonces, con crema, muy importante que no tenga alcohol, que sea neutra, porque el alcohol es un vasodilatador y no queremos vasodilatar, porque eso significaría que hay más corriente sanguínea en el miembro afecto y no queremos aumentar el edema, siempre con neutro y siempre de distal hacia proximal, ¿vale? Si podemos aplicar presión sería lo idóneo, si nos lo puede permitir el dolor, es perfecto. Y bueno, yo quiero hablaros un poco sobre, porque es una duda que seguro que tenéis, sobre el rango feliz versus el PEP, que es la terapia física de exposición al dolor. Eso también depende un poco del profesional,
del paciente. El rango feliz básicamente es, a ver, partiendo de la base de que existe la kinesiofobia, que es ese miedo irracional, lo que os estaba contando, a mover, esa ansiedad, ese siento que me va a pasar algo malo si lo muevo, que me voy a hacer, ¿no? Normalmente se intenta trabajar sobre un rango feliz, que es no superando el umbral de dolor. Sí que es verdad que diferentes estudios han determinado que si superamos ese rango de movimiento, ese rango de dolor, bueno, al final obtenemos mayor movilidad, ¿no? Más rango de movimiento, y hay una mejora en la funcionalidad con respecto a trabajar en base al rango feliz. Si me preguntáis a mí de manera personal cómo actuaría, pues es que tendría que, para mí se basa mucho también en el estado psicológico de la persona, si la veo que tiene una adherencia al tratamiento, si la veo motivada, su tolerancia al dolor, la fase en la que se encuentra, si está en fase a lo mejor más crónica, podemos... ¿no? Al final, yo siempre que se pueda, pero siempre teniendo en cuenta a la persona y a su estado, siempre que se pueda intentaría hacer PEP. Pero claro, hay que valorar un poco los casos concretos, ¿vale? Bueno, os voy a hablar un poco de las terapias de modulación central del olor. Voy a comenzar con la terapia en espejo, que estoy segura de que ya os han hablado de ella. Básicamente consiste en la activación de las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son esas neuronas que se activan cuando realizamos un movimiento, pero también cuando observamos un movimiento. En el caso del señor de la imagen, bueno, la terapia en espejo se realiza poniéndose enfrente de un espejo, siempre colocando el miembro sano enfrente del espejo, simulando que el miembro afecto está reflejado, ¿no? Entonces, por detrás del espejo estaría el lado afecto. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que simplemente lo que hacemos es crear una percepción óptica, engañamos al cerebro. Bueno, os voy a poner este vídeo para que veáis. El lado que veis es el lado sin SUDEC, está reflejado en el espejo lo que hace esa percepción del lado afecto, y en el otro lado se encuentra el lado afecto, ¿vale? Y aquí os he puesto otro ejemplo, pero de miembro superior, en el cual pues ahí veis cómo moviliza la mano sin afectación, crea una ilusión óptica de la mano. La mano que está dentro de la caja o detrás del espejo es la mano con una afectación, ¿vale? Eso es. Y bueno, en el otro lado veis a un chico, que esto también hay un montón de niveles, porque se puede hacer con movilidad activa, se puede hacer trabajando a la vez la sensibilidad, que luego hablaremos, se puede hacer trabajando funciones de la vida, actividades de la vida diaria. En caso del chico, por ejemplo, lleva un vaso, se puede hacer con una jarra y un vaso, se puede hacer con al final cosas de la vida diaria. Y ahora os voy a hablar de la imaginería motora graduada. Hay que partir de la base que la imaginería motora es el proceso por el cual nos imaginamos realizando una acción. De esta forma, la imaginería motora graduada, que se constituye por tres partes, tenemos en primer lugar la construcción de la lateralidad. Seguro que habéis escuchado este término un montón de veces. La lateralidad es la representación que tenemos del lado derecho y el lado izquierdo. Y en el caso del SUDEC muchas veces se ve afectada. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de la fisiopatología y la afectación que hay de modulación en el nivel del sistema nervioso central, os hablaba de que hay una reestructuración del córtex cerebral, ¿no? Las neuronas se reorganizan, hay una neuroplasticidad maladaptativa, da una respuesta que no es. ¿Qué pasa aquí? Pues que crea, seguro que alguna vez habéis escuchado o os ha pasado, de personas que no consideran el miembro afecto como suyo. Incluso lo ven más grande, lo ven más alejado del cuerpo, a nivel esquema corporal tendemos a ocultarlo de manera involuntaria
Esto se debe a una mala modulación del sistema nervioso central. Es un problema del procesamiento sensorial, ¿vale? De esta manera hay que construir una lateralidad. Tenemos que dejar claro al cerebro cuál es nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo. Discriminación, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es generar una respuesta, una neuroplasticidad adaptativa, que es lo que queremos conseguir. Eso será el primer paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, con imágenes. Yo os he puesto una ahí de 2 pies y yo ahí podría preguntaros, vale, ¿y el lado que está debajo es el lado izquierdo o es el lado derecho? ¿Y el movimiento del pie va hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Vale? O sea, se puede hacer con diferentes imágenes, deciros cuál es, por ejemplo, cuál es la mano que yo tengo boca arriba y cuál es la que tengo boca abajo. Al final se puede hacer de muchas formas. Luego está el proceso de imaginería motora explícita, que es como tal imaginarnos el movimiento. Como estaba contando antes, de esta manera activamos las neuronas espejo, que no solo son las que nos hacen imaginarnos un movimiento, sino también hacerlo. Entonces, es muy interesante. Al final, la ingeniería motora está bastante estudiada y hay muchos estudios que determinan que cuando nosotros nos imaginamos haciendo un movimiento, se activan las mismas áreas a nivel cerebral que si nosotros lo haríamos verdaderamente. Entonces, al final es súper útil a nivel activación del córtex cerebral. Entonces, bueno, la manera más efectiva de hacerlo hay bastantes formas, pero la manera más efectiva es pensando en primera persona, es decir, imaginándonos a nosotros mismos haciéndolo y además de manera kinestésica, es decir, imaginando cada sensación del cuerpo. No simplemente me voy a imaginar cómo me levanto y voy a la cocina por un vaso de agua, sino que me voy a imaginar cada sensación del cuerpo, ¿vale? Me voy a imaginar cómo me levanto, cómo apoyo las manos en el reposamanos de la silla, cómo apoyo el pie, flexiono la rodilla, levanto el otro pie, ¿vale? Al final esto nos va a generar una percepción a nivel córtex cerebral y es lo que va a estimular estas neuronas motoras y van a hacer que se reorganice de manera adecuada. Y luego, para acabar este proceso de imaginería motora graduada, acabaríamos con la terapia en espejo, como es la técnica que os he comentado anteriormente. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de las técnicas de desensibilización. ¿Para qué vamos a hacer estas técnicas? Pues por 2 motivos fundamentales y 2 síntomas clarísimos del SUEDE, que es la hiperestesia y la alodinia. La hiperestesia es la sensibilidad aumentada y la alodinia es percibir o sentir un estímulo doloroso por parte de un estímulo que no debería ser doloroso, como por ejemplo que te rocen, que te hagan una pequeña presión, que te mojes con agua tibia, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, en 5 fases. También esto hay que determinarlo un poquito en función de la etapa en la que nos encontremos, ¿vale? Si estamos en etapa aguda, si estamos en etapa crónica, insisto mucho con esto porque al final, aunque esté generalizando, hay que adaptar mucho el tratamiento a lo individualizado. Bueno, pues las fases serán 5. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Pues observar el miembro afecto. Yo estoy haciéndolo todo el rato con miembro superior porque al final es lo que estáis viendo, pero siempre también con miembro inferior en el caso de afectación. Observación y contacto indirecto, ya sea como por ejemplo con una pluma, con un algodón suave, con texturas pues muy suavecitas, ¿vale? Fase 2, contacto directo controlado, ya pasaremos a contacto con la mano, suave, rozamos, texturas medias, aquí podemos incorporar ya, por ejemplo, lana, una esponja, podemos incorporar vibración, como por ejemplo coger un boli o un lápiz y dando golpecitos en diferentes zonas. Temperatura, podemos someter al miembro afecto a aire frío, aire templado, agua fría, agua templada, nunca caliente, ¿vale? Porque al final el vasodilatación y nos va a repercutir en todos los procesos de edema. Fase 3, discriminación táctil guiada. Aquí ya incorporaremos distintos materiales. Por ejemplo, se me ocurre coger unos garbanzos, unas lentejas y arroz, ¿no? Y diferenciar, primero mirando y luego sin mirar, por un lado las lentejas, por otro lado el arroz, etc.
También identificar objetos de diferente tamaño, identificar la diferencia entre un boli y un lápiz sin mirar, entre un rotulador y un boli y un lápiz, intentando ir aumentando la dificultad, más estímulos, más objetos. Y finalmente, la fase 5 es la integración funcional. Habiendo adquirido una desensibilización, porque al final el problema está en que hay una hipersensibilización del sistema nervioso y esto nos repercute a nivel sensorial, adaptarlo y amoldarlo a las actividades significativas, ya sea abotonarnos, subirnos una cremallera, etc. Una cosa súper útil es, por ejemplo, tener 4 o 3 recipientes en casa, 3 cajas, y meter en una arroz, en otra garbanzos, en otra arena, en otra lentejas, ¿no? Diferentes estímulos táctiles. Y hacer, por ejemplo, la movilidad, y además es algo que suele relajaros bastante, hacer la movilidad dentro de las diferentes cajas. Abrimos o cerramos la mano, o con el pie lo mismo, movemos los dedos, primero una caja, luego pasamos a la otra. Es súper útil y además da un input sensitivo importante, ¿vale? ¿Qué conseguiremos con todo esto? Disminuir el dolor y, sobre todo, aumentar la función. Y luego, habiendo realizado la desensibilización, vamos a pasar a la discriminación como tal. No podemos discriminar objetos, no podemos determinar qué objeto es este y qué objeto es este si no tenemos una desensibilización previa. Entonces, después de hacer todos los procesos de sensibilización, vamos a pasar a la discriminación. Por ejemplo, en las cajas sensoriales que os he hablado, podéis introducir diferentes letras, como veis en el dibujo, intentar sacarlas sin mirar, intentar organizarlas, diferentes texturas, poner en una mesa monedas y sin mirar vamos a... Esta es de 2 euros, esta es de 5 céntimos, etcétera, ¿vale? Por el tamaño, por el peso. Otra técnica sería, por ejemplo, la grafestesia, que estoy segura de que todos lo hemos hecho alguna vez, que es cuando nos hacen una letra o un número en la mano sin mirar y nosotros tenemos que decir, pues me has hecho una N, un 8, ¿no? Al final eso es un estímulo sensorial también bastante interesante. Aquí os he puesto un vídeo, un ejemplo, sin más, de discriminación táctil, en el cual pues, se le pide al paciente que vaya buscando las canicas y les vaya metiendo en una caja, ¿vale? Sin más, para que veáis un ejemplo, se puede hacer con diferentes texturas, con las cajas sensoriales que os he hablado, con arroz y metiendo bolitas, haciéndolo, bueno, al final hay muchas variantes. Y bueno, para complementar, hablaros de los baños de contraste. Es bastante interesante, aparte de que os va a proporcionar un input, perdonad que no me sale ya, un input sensorial, es muy importante porque os va a ayudar a disminuir el edema. Al final, los baños entre agua templada, nunca agua caliente, ya os lo he dicho antes, por el tema de también el déficit en la modulación sensorial de la temperatura, y agua fría, que es vasoconstrictora, nos ayuda a reducir el edema. Siempre vamos a acabar con el agua fría y lo vamos a hacer 1 o 2 veces al día. Seguramente al principio, si estáis en fase más aguda o subaguda, con una vez sea suficiente, pero si estáis en fase más crónica, 2 veces al día sería interesante, incluso antes de dormir, que suele relajar bastante, ¿vale? Luego, por otra parte, hablando de la fase crónica, en la intervención en esta fase, el objetivo es diferente. O sea, desde el punto de vista rehabilitador, nuestro objetivo no va a ser ya evitar la cronicidad, reducir el dolor. Sí que vamos a trabajar esas áreas. No vamos a dejar de movilizar, de trabajar sensibilidad, pero hay otro enfoque. Ahora es un enfoque más de mantenimiento, ¿no? También de compensación, de intentar fomentar la autonomía y mejorar vuestra vida diaria, pero partiendo de un enfoque más de mantenimiento, ¿vale? Que esto, repito, no significa que no sigamos tratando la sensibilidad, sigamos tratando la movilidad, podamos seguir haciendo todo ese proceso de sensibilización central, ¿vale? ¿Cómo vamos a intervenir aquí? Pues asesorando en adaptaciones y productos de apoyo, que vamos a hablar ahora, dando consejos de economía articular, que al final es la forma en la que hacemos las cosas de manera que suponga el menos gasto energético.
¿Y eso qué va a significar? Reducción de fatiga, reducción de dolor, etc. Os vamos a asesorar también en órtesis, en reentrenamiento de las actividades de la vida diaria e instrumentales y gestión del dolor. Bueno, hablando un poco de las adaptaciones, hay infinidad de adaptaciones y productos de apoyo, también se conocen como ayudas técnicas, aunque es un término que ya no se usa tanto. Hay infinidad. Yo os he puesto algunos ejemplos que creo que os pueden ser útiles, pero al final sería adaptar cada caso a pues, lo que os he comentado antes, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, para el autocuidado, si tenemos una afectación de miembro superior, sería útil, por ejemplo, engrosadores de mango. Yo os he puesto el ejemplo del cepillo de dientes, para el peine, agarres adaptados, que nos permiten un poquito no hacer una pinza tan fina, tridigital. Ahí nos sale el ejemplo de cómo están cortando las uñas con unas tijeras adaptadas, que nos hace una pinza más gruesa, donde intervienen más dedos. La de arriba, por ejemplo, es de agarre palmar, mangos alargados que hay para esponjas, para el papel, para el váter, por ejemplo. Más productos de apoyo para autocuidado, váter con aire chorro, grifos con termostato, que es súper interesante por el tema de la mala modulación de la sensibilidad, ¿vale? Es muy importante controlar la temperatura porque tenemos una alteración de la sensibilidad. Entonces, quizás toquemos el agua y pensamos que no esté caliente y, sin embargo, esté muy caliente. O sea, tenemos una desregularización. Y luego dispensadores de líquidos, no solo para manos, sino también para gel, para champú. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, pues evitar simplemente economía articular, evitar coger el bote de champú, girar, y lo que a lo mejor eso implica para nuestra afectación de sudor de muñeca, por ejemplo. Y simplemente pues con una prensión palmar pues nos ahorramos todo ese trámite, ¿no? Economía articular al final. Luego, corta uñas adaptados. A pesar de que la imagen salga con, vamos, el chico está apretando con los dedos, sería más interesante hacerlo a nivel palmar, ¿vale? Así no implicarían pinzas más finas y es mucho más ergonómico. Elevadores de váter, en el caso del de miembro inferior. Lo que vamos a conseguir con esto es evitar ciertos grados de flexión, que a veces evitar ciertos grados nos puede aliviar muchísimo dolor. Entonces ahí pues evitamos esa postura quizás de flexión de 90 grados de rodilla y conseguimos algún grado. Tabla de bañera giratoria, lo mismo, afectación de miembro inferior. Nos ayuda a posicionarnos en la bañera, en el caso de que no tengamos ducha, que sería mucho más ergonómico. Luego silla de ducha, lo mismo, para evitar largos procesos o largos periodos de pie, evitar esa sobrecarga en la extremidad afecta. Alfombrillas antideslizantes, que no solo nos van a dar seguridad, sino también propiocepción, plantar, ¿vale? Que la propiocepción lo habréis escuchado varias veces, como la sensación o la capacidad de saber dónde está tu cuerpo en el espacio, y eso es muy importante a nivel modulación y sistemas sensoriales. Para construir nuestro esquema corporal, porque muchas veces, aunque iremos hablando más adelante, se nos olvida que esa articulación o mejor dicho, ese miembro afecto nos pertenece. Tendemos a, ¿no? Al final por esos problemas de lateralidad, de integración, de propiocepción incluso, o de capacidades visoespaciales. Al final hay que dar un input de propiocepción siempre que se pueda, ¿vale? Y bueno, agarraderos. En el tema del vestido os he puesto algunos ejemplos. Zapatillas en velcros. Bueno, no he cogido el modelo más moderno, pero es para que te hagáis una idea un poco de que al final este tema de ergonomía también, cuando hablamos de ergonomía y economía articular, me refiero a intentar reducir toda la carga a nivel movilidad que nos suponga esfuerzo. Intentar invertir esa energía en otras cosas, ¿vale? Entonces, intentamos evitar cremalleras, velcros. En el caso de que queramos seguir llevando un jersey con velcro que nos gusta mucho, una chaqueta con botones, pues bueno, ahí tenéis, por ejemplo, un tirador de cremallera y abotonador, que está súper bien porque aparte de que es súper fácil de utilizar, lo agarras con una pinza mucho más gruesa. Ya no necesitas esa pinza bidigital y esa motricidad, esas destrezas manipulativas para poder ponerlo, ¿vale? Luego otro ejemplo, pues por ejemplo el tirador el calzador largo.
de calcetines, lo hay también para zapatos, etc. En alimentación hay un montón también de productos de apoyo. Yo os he puesto los cubitos engrosados y articulables por dos motivos. Uno, como os he ido comentando, el agarre. La prensión es mucho más fácil que hacer un agarre digital para el cubierto. Y luego que son articulables, se puede girar. Y eso está súper bien para cuando llevemos el alimento a la boca, evitar grados de flexión de muñeca o desviación radial o flexión de codo, ¿vale? Entonces, al final es lo de siempre, economía articular, intentar hacer las cosas de la forma que menos nos cuesten, que menos daños nos ocasione. El cuchillo de agarre palmar, pues lo mismo, es un agarre mucho más grueso y nos va a dar pues, esa funcionalidad o esa evitar pedir que nos corten la comida, por ejemplo, que al final pequeños chutes de autonomía en el día a día pueden cambiarnos el día, literalmente. Y el abridor eléctrico, hay abridores de botella, hay abridores de botes, un montón. Luego está el cuchillo Nelson, que es un cuchillo tenedor y cuchillo a la vez, con agarre engrosado. El vaso copa, a mí eso me parece súper interesante, pero hay que tener en cuenta cuándo y cómo se utiliza, porque en fases más agudas, donde el dolor es más característico, más intenso, más punzante, es imposible que lo usemos por el hecho de que el peso al final nos va a impedir. Pero estamos en etapas más cronificadas en las que a lo mejor el dolor no, o sea, ya no está tan presente, aunque siga presente, y lo que tenemos una pérdida de funcionalidad a nivel fuerza y agarre, pues puede ser bastante interesante. Y luego, por ejemplo, se puso unos soportes basculantes para jarras. Así os podéis, nos facilita esa autonomía de serviros solo, pero sin la necesidad de cargar peso al final. Y luego pues hay otros ejemplos, como puede ser vasos antideslizantes con uso de pajita, por el hecho de que sea una afectación, imaginaros, bilateral de miembro superior, no podemos, nos duele muchísimo al agarrar, no tenemos fuerza suficiente, se nos cae, pues no, pues al final determinar un poco esa, pues poder beber de manera autónoma. Y las tablas adaptadas, súper interesantes para cocinar, fijas la fruta, la verdura, lo que necesitéis y puedes cortar, ¿vale? Cuando yo os hablo de ayudas y productos de apoyo, ayudas técnicas y productos de apoyo, siempre tengo en cuenta el intentar incluir el brazo afecto o la pierna afecta en nuestro día a día. Porque podríamos decir, ¿y por qué no utilizamos la otra mano? Claro. Pero al final el objetivo es que nosotros integremos este brazo, esta pierna en nuestro esquema corporal y podamos hacer todos esos procesos de organización cortical, de mejorar la funcionalidad, que al final es súper complejo, como veis, unas cosas se enlazan con las otras, o sea que al final es súper importante integrar en vuestro día a día vuestra mano, vuestro pie, que no lo dejemos de lado, ni nos olvidemos que existe, ni sentamos que hay que evitar un poco esa sensación de como que ya no nos pertenece, que no queremos incluirlo, ¿vale? Luego, por ejemplo, para productos de apoyo para las tareas del hogar, pues por ejemplo, cepillos para fregar, carros de la compra para evitar cargar, pinzas ergonómicas, que a pesar de que en la imagen lo hace mediante una pinza bidigital, estos son muy interesantes porque se puede hacer un agarre palmar, ¿vale? Prensión, y eso está súper bien, para que podamos incluir el miembro afecto, que siempre os digo incluir, y podamos integrarlo en el esquema corporal. Tema movilidad. Aquí hay, al final, bueno, hay muchas ayudas técnicas también. Yo os he puesto 3 para hablaros concretamente. Mira, la primera imagen, donde aparecen andadores y muletas, os lo he puesto precisamente para incidir en la importancia de evitar la movilización. Es decir, nosotros podemos utilizar una muleta, pero no la vamos a utilizar. Imaginaros que tenemos una afectación del miembro inferior, ¿no? Vamos a intentar evitar utilizarlo como si nosotros tuviésemos una fractura, ¿vale? No, hay que integrar el miembro dentro del esquema corporal. Tenemos que utilizar la muleta porque es un producto de apoyo, claro que nos va a ser útil, pero ¿para qué? Para, por ejemplo, descargar parte del peso y no cargar todo el peso en la articulación o en la rodilla o en el tobillo, que nos puede fomentar el dolor, etc. Zapatos antideslizantes, por 2 motivos.
os va a dar propiocepción y por otra parte os va a dar seguridad. Y muchas veces el sentirnos inseguros con algo, por ejemplo, en una afectación de miembro inferior, muchas veces da mucha inseguridad andar. Entonces, hay que partir también de la base de un trabajo psicológico, ¿no? Al final de entender que es necesario hacerlo, que no nos pasa nada por movernos, que no es un daño real. Todo al final estamos volviendo al inicio, lo que he ido contando. Hay que entender mucho también qué es el SUDEC, cuál es el origen patológico, digamos. Y bueno, y luego finalmente las plantillas personalizadas. Esto es bastante interesante porque al final, en el caso del SUDEC, por ejemplo, tipo 2, cuando hay una afectación más localizada, hay una afectación de un nervio, ¿no? Y una zona irradiada en la cual está el dolor más localizado antes de que se generalice, por ejemplo. Nos puede ayudar a descargar el peso, nos puede ayudar sobre todo a dar propiocepción en personas en las cuales, bueno, en SUDEC en general, tanto tipo 1 como síndrome de dolor regional complejo tipo 2, al final nos va a dar propiocepción, que es lo que estamos hablando todo el rato. Es esa sensación de percibir el propio cuerpo en el espacio, de saber dónde está cada parte del cuerpo, de sentirlo como nuestra, ¿no? Y luego, pues en el trabajo al final os he puesto 2 ejemplos, porque al final, bueno, cada uno, no sé si estáis trabajando, si no estáis trabajando, al final cada uno, pues tiene su trabajo, ¿no? Os he puesto, por ejemplo, los bolis adaptados, los cuales se cogen con una pinza mucho más gruesa, que también se puede hacer, por ejemplo, se me ocurre con un boli y la típica pelota de poliespam, ¿no? Clavándolo, y ya consigues una pinza mucho más gruesa para un boli, para un pincel, si os gusta pintar, lo que sea. Y luego soportes de muñeca, bueno, lo que hace básicamente es evitar que las articulaciones no estén alineadas. En ese caso, pues nos proporciona una alineación que nos viene fenomenal, aparte de para evitar contracturas, deformidad y dolor, pues que al final pues, nos va a ayudar a desarrollar actividades de la vida diaria pues de manera más adecuada. Os voy a hablar un poquito de las órtesis ahora, tanto de miembro superior como de miembro inferior. En cuanto a la evidencia científica, no hay una evidencia clara sobre las órtesis. Yo en casos concretos, también depende un poco de lo que estoy hablando todo el rato, sí que las utilizaría y en otros casos no las utilizaría. En fase aguda, si estamos en fase aguda, donde hemos hablado ya, se caracteriza por más dolor, más estupefacción, ¿no? Toda esa sintomatología. Yo emplearía una férula de reposo para básicamente proteger la articulación y evitar dolor y edema, como os he puesto ahí. Al final, mantener la articulación en una posición adecuada, ¿no? Más natural, digamos, entre comillas, nos va a ayudar a ese proceso de, aparte de reducir el dolor, de evitar edema, ¿vale? Pero simplemente lo usaría entre 1 y 3 horas al día, aunque esto es muy relevante porque depende mucho de la tolerancia. Hay veces que se tolera y hay veces que es imposible, entonces sería un poco tanteando, ¿vale? Luego la férula dinámica se utiliza en etapa subaguda cuando el dolor es intenso, pero no tan intenso como en etapa aguda. Y aquí, pues aparte de mantener la alineación y prevenir la rigidez que se da cuando estamos en fase crónica, nos va a permitir movilización, eso es súper interesante. Luego os voy a enseñar un vídeo de cómo funcionan, ¿vale? Y sería básicamente utilizarlas durante actividades de la vida diaria, pues ir alternando, a lo mejor ahora voy a la cocina, pues voy a por un vaso de agua y voy a preparar, ¿no? Introduciéndola en pequeñas actividades funcionales del día a día. Luego está la férula funcional, que se utiliza ya cuando estamos en fase crónica y mejora las funciones de actividades de la vida diaria. Y se utiliza también durante actividades funcionales. Es un tejido, o sea, es un material que es más flexible, ¿vale? No es tan rígido como, por ejemplo, la férula de posicionamiento, que a pesar de que se utilice también en fase crónica, es mucho más rígido, lo utilizamos para evitar esa deformidad, esa mala alineación, ese riesgo de, ¿vale? Entonces, al final, ¿cuándo lo utilizaremos? Durante el reposo, es decir, cuando no hagamos actividades funcionales.
Y luego me preguntaréis seguramente si es adecuado utilizar una férula nocturna. Hay algunos casos que viene súper bien, por ejemplo, en fases agudas, una férula más flexible, en fases subagudas, mejor dicho, porque en agudas no suele haber tanta tolerancia, pero en fases subagudas a veces es interesante meter férulas para dormir, en fase crónica incluso, siempre y cuando teniendo en cuenta que no debe ni apretar, ni debe de causar un dolor enorme, ni, ¿no? Al final estamos utilizando esto como algo que nos puede beneficiar, para nada tiene que perjudicar al tratamiento. Mirad, esto es una férula dinámica, como veis, ayuda un poco, tiene un conjunto de soportes y gomas que ayudan a la movilidad, en este caso de dedos, de muñeca, incluso de pulgar. Y en cuanto a las órtesis de miembro inferior, yo os voy a hablar un poco de los DAFOs y de los AFOs. Los DAFOs son las órtesis dinámicas, se suelen utilizar más en fase aguda, como hemos hablado antes en miembro superior, hay mucho más dolor, hay más inflamación. Ayuda un poco a disminuir el edema, ¿vale? Y fomentar un poco el buen posicionamiento de las diferentes articulaciones. Pero se comienza utilizando pues, muy poquitas horas al día, un poco en base a la tolerancia. Cuando estamos en fase subaguda, tenemos el riesgo de cronicidad, de cronificación, sigue habiendo dolor. Utilizaremos un DAFO, que hemos dicho que es dinámico, semirrígido, o bien un AFO ligero, es decir, no rígido, ¿vale? Y lo mismo, pero aumentaremos un poquito lo que es las horas en el día, sobre todo durante actividades funcionales. Y finalmente, cuando estamos en fase crónica, pero queremos hacer cosas funcionales, queremos bipedestar, queremos hacer marcha, aunque sea con ayuda de muletas, con ayuda de, ¿no? Con el objetivo básicamente es proporcionar una estabilización, un soporte y favorecer esa marcha o bipedestación, los AFOs son muy interesantes y sería pues ya incluirlo más horas al día, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poco de la fatiga, porque al final el síndrome del dolor regional complejo, como hemos dicho, cicatriza por el dolor, pero esto muchas veces, en todos los casos prácticamente, trae consigo la fatiga. Entonces vamos a hablar de la regla de las 3 Ds, que es dosifica, descansa y distribuye. Es muy importante que organicéis, planifiquéis vuestro día a día en base a vuestra energía. ¿Qué me refiero con esto? Por una parte, evidentemente habrá días en los que os levantéis con mucha mayor energía, con menos dolor, os sintáis muchísimo mejor y tengáis la capacidad de hacer más cosas, ¿no? Y habrá días más oscuros, días más con más dolor, menos funcionalidad. Eso al final es parte del proceso, hay que comprenderlo. Pero lo que me refiero con planificar vuestro día, me refiero a comprender qué momentos de vuestro día tenéis más energía. Es decir, si sabéis que habitualmente vuestro momento con más energía es después de desayunar, después de comer, vamos a planificar las actividades que más energía nos supongan para este momento del día, ¿vale? Imaginaos que tenéis que trabajar por el ordenador y a la vez, trabajar o limpiar la cocina y a la vez salir a comprar. Pues a lo mejor si la actividad de salir a comprar os supone más esfuerzo energético, más fatiga, más cansancio, vamos a intentar hacerlo en una etapa en una fase del día en la que tengamos más energía. Luego vamos a hablar un poco del pacing o dosificación. Cuando hay días buenos, muchas veces tendemos a hoy me he levantado súper bien, no me duele menos, me siento mucho más capaz de hacer cosas, está genial, pero hay que dosificar, ¿vale? No podemos hacer todo en un día, porque la conclusión es que al día siguiente vamos a estar fatal, ¿vale? Imaginaos que tenemos que limpiar toda la casa y os levantáis un día y estáis genial. No, al final hay que dosificar y decir, vale, hoy hago esta habitación, mañana hago esta otra habitación, ¿no? Pasado hago esta otra habitación, porque si no va a pasar lo que os digo, que toda la energía y todo el esfuerzo lo vais a hacer ese día y al día siguiente vais a estar pues mal. Usar la economía articular y ayudas técnicas, y lo que os estoy hablando todo el rato, os estoy metiendo todo el rato el término de economía articular, intentar hacer las cosas que causen menos fatiga. Por ejemplo, si yo estoy cocinando o pelando una patata y me puedo sentar, en vez de hacerlo de pie, lo voy a hacer. Si me puedo apoyar en una mesa mientras estoy hablando, lo voy a hacer.
¿vale? Es ese tipo de cositas que al final determinan y disminuyen un poquito esa carga energética o ese gasto energético que tenemos en el día. Y luego incorporar movimiento terapéutico y controlado, lo que os he ido hablando. Sería muy interesante, por ejemplo, actividades de bajo impacto, andar progresivamente al final, porque yo entiendo también la fase en la que os encontréis, hay que individualizar mucho el caso y sabiendo al final la sintomatología que tenéis, pero de manera genérica andar, deportes de bajo impacto como por ejemplo andar en bici, andar debajo del agua, lo que os he comentado antes, mover incluso para el miembro superior, mover la mano debajo del agua, viene súper bien, ¿vale? Muy importante, cuidar vuestro descanso y recuperación, pero vamos a hablar luego de eso, así que no voy a indagar mucho ahora. Y finalmente, escuchar vuestro cuerpo. Es muy importante que sepáis cuándo estéis fatigados. Si en una escala de base yo os pregunto cuánto estáis fatigados del 1 al 10 y me decís 7, parad, porque es un nivel altísimo de dolor, de fatiga. O sea, hay que trabajar debajo, si se puede, de un 5, 6 ya me parece demasiado, ¿vale? Entonces, escuchad a vuestro cuerpo. Parad cuando tengáis que parar, descansad. Vamos a intentar dosificar un poco esa energía, ¿vale? En el caso del SUDEC, vamos a hablar ahora un poco del tema del descanso nocturno. En el caso del SUDEC, en algunos casos hay una disminución del dolor cuando dormimos. ¿Por qué se debe esto? Básicamente por el tema de que cuando nosotros dormimos, nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el antagonista del simpático, el que os he contado que activa, que hace que no estemos en alerta, ¿no? Cuando estamos dormidos, nuestro sistema nervioso parasimpático se activa. Entonces se desencadenan todas esas funciones de regulación, de relajación, ¿no? Pero por eso a veces no duele o duele mucho menos cuando dormimos. Pero en otros casos, la desregularización del sistema nervioso a nivel vegetativo o simpático concretamente, sigue estando activa y sigue habiendo una hiperexcitación. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Bueno, por una parte, para tratar un poco la hipersensibilidad sensorial, vamos a colocar cojines o soportes para reducir la presión, ¿vale? ¿Dónde colocaremos esos cojines o soportes? Imaginaros que yo tengo un SUDEC en la rodilla, ¿vale? Vamos a colocar soportes tanto en la parte del tobillo como en la parte superior, ¿vale? Esto también depende un poco porque muchas veces el estímulo de presión del cojín, ¿no? Hay que ver un poco porque hay veces que sí que viene muy bien la estabilización a la hora de poner debajo de la articulación, pero otras veces el propio estímulo de la almohada o del cojín no favorece. Entonces es un poco ver, ¿vale? Pero sí que si colocamos los soportes o los cojines debajo sería lo idóneo y si os funciona al final vamos a conseguir una estabilización, una estabilidad de las articulaciones. A lo largo de la noche vamos a evitar que nos despertemos porque mi rodilla se me ha movido la rodilla o porque mi muñeca la he movido y me duele, ¿no? Al final se intenta también pues, colocarnos en una posición ergonómica antes de dormir para evitar despertares nocturnos. Luego minimizar estímulos dolorosos, evitar sábanas ásperas porque esa textura al final no la toleramos, superficies duras, pijamas apretados, bajo ningún concepto, ropa apretada, por favor, para evitar edema, todo lo posible. Y luego mantener la extremidad en postura cómoda y alineada, lo que os estaba contando, al final es todo ergonomía articular. Hay que intentar un poco estar en posiciones anómalas o incómodas para evitar despertares. Y bueno, finalmente, actividades sensoriales calmantes. Esto es básicamente, cuando os he hablado de baños de contraste antes, os he dicho que lo podéis hacer antes de dormir. Suele resultar bastante útil para relajar e incluso actividades sensoriales, como os he explicado, lo de la caja la caja sensorial, la cajita sensorial de texturas. Esta movilidad suave en la caja sensorial también suele relajar mogollón. Así que el dolor intenso, para tratar un poquito el dolor intenso, ¿qué vamos a intentar? Pues evitar movimientos bruscos o cambios de postura antes de dormir.
por supuesto, uso de célula de reposo nocturna, esto siempre y cuando bajo tolerancia, ¿vale? Para mantener alineación y reducir dolor. Y un posicionamiento ergonómico. Hay que intentar buscar una buena posición, estar cómodos, la articulación, si podemos, ponerla en alto, encima de cojines, o sea, sí, encima de cojines nos va a reducir el edema, al final es lo que os he contado antes del retorno venoso y demás. Así que al final es intentar buscar una posición cómoda para evitar los despertares nocturnos, que sea una posición ergonómica, que no sea una posición que nuestras articulaciones perciban como mala, digamos, y evitar pues despertarnos. En cuanto a la edema y la tensión nocturna, ya os he ido hablando antes de la importancia de la elevación de la extremidad afectada, tanto antes de dormir como cuando nos levantamos por la mañana. Y la movilización suave antes de dormir, que si lo hacéis con la caja sensorial, vuelvo a repetir, pues súper, ¿vale? Ansiedad, estrés o miedo al movimiento. Ya hemos hablado algo de la kinesiofobia, ese miedo irracional que tenéis a mover. Muchas veces seguro que os entra la duda de si mover es malo. Espero que ahora con todo el proceso que estamos hablando, por lo menos hayáis adquirido la idea o hayáis intentado comprender que mover no va a ocasionarnos un daño, aunque nos cuesta asimilarlo porque al final es algo que ya tenemos interiorizado por todo el proceso de regularización que tenemos del sistema nervioso, pero hay que entender que mover no es malo, ¿vale? Hay que intentar comprender el dolor, por qué se origina, cuál es el mecanismo fisiológico. No hay un daño real, no tenemos una fractura que se está reparando, no tenemos un esguince que se está reparando, ¿vale? Ahora mismo es una respuesta de nuestro sistema nervioso que está desregularizado al final. Entonces tenemos que comprender el dolor y de dónde viene para poder entender todo este proceso. Luego técnicas de relajación, respiración profunda o mindfulness y, por ejemplo, la técnica del 4-7-8, que es una respiración muy eficaz para reducir la ansiedad. Antes de dormir la podéis hacer. Entonces, en inspirar por la nariz 4 segundos, mantener el aire 7 segundos y exhalar por la boca 8 segundos. Si la hacéis varias veces vais a ver que conseguís un estado de disminución de ansiedad y de tranquilidad, ¿vale? Luego, en cuanto a la fragmentación del sueño, el insomnio crónico, se meten un poco en complementos, ¿no? Al final siempre habremos escuchado, aparte de medicación, complementos, melatonina, etcétera. A nivel consejos, os diría que mantener unos horarios fijos de sueño y vigilia, ¿vale? Es muy importante al final, sobre todo, priorizar el descanso nocturno, que está genial que nos echemos la siesta, pero si eso va a repercutir en nuestro descanso nocturno, hay que intentar cambiar eso, siempre irnos a la cama a la misma hora o más o menos, evitar pantallas estimulantes antes de dormir, evidentemente dormir en un ambiente cómodo, oscuro, silencioso, ¿vale? Y ahora os quiero hablar un poco, estamos finalizando ya, nos queda poquito, del manejo de la ansiedad, la frustración y el aislamiento social. Es súper normal, al final en este síndrome, sentir ansiedad, frustración, pues las cosas que no podemos hacer, nos aislamos socialmente, ¿no? Porque ya hay cosas que no podemos hacer como antes, no, al final es como un bucle, ¿no? A nivel psicológico. Pues en primer lugar vamos a tratar un poquito de hacer actividades de regulación emocional y sensorial. Pues actividades de regulación emocional, como puede ser las respiraciones que os he hablado antes, a nivel sensorial, todas esas actividades que pueden regular nuestro sistema nervioso simpático, que proporcionan una calma, una sensación de tranquilidad, las cajas sensoriales, por ejemplo. Instaurar rutinas eficaces, como llevamos hablando un rato, al final tenemos que organizar mucho nuestro día a día, ¿vale? Tenemos que intentar priorizar las actividades que más esfuerzo nos requieran en momentos en los que nos sintamos con más energía. Tenemos que priorizar qué cosas queremos hacer, sobre todo esas cosas significativas, esto es súper importante. Vamos a priorizar esas cosas que nos hagan sentir bien, que queramos hacer o que verdaderamente nos apetezca hacer. A lo mejor un día tenemos que priorizar salir a dar un paseo en vez de quedarnos haciendo la comida y tenemos que pedir ayuda. Pedir ayuda no está mal, aunque a veces esa sensación de pérdida de
de autonomía nos genere esa frustración, ¿no? Y esa ansiedad. Técnicas de distracción activa. Muchas veces también os frustráis porque no podéis hacer las cosas que hacíais antes. Es importante también intentar buscar cosas nuevas que podáis hacer. Por ejemplo, a lo mejor antes os encantaba pintar con acrílico y ahora, sin embargo, no podéis hacerlo. Quizás habría que intervenir en esa actividad, intentar adaptar vuestra actividad, ya sea mediante ayuda técnica, ya sea mediante economía articular, ya sea mediante sustituyendo esa actividad por otra que también os genere esa distracción. Por otra parte, priorizar la participación en actividades significativas. Al final es lo que os estoy contando. Es súper importante a nivel, al final, cómo nos sentimos, ¿no? Nos vamos a sentir mucho mejor si hacemos una actividad que nosotros consideremos importante, consideramos significativa, como a lo mejor para vosotros era, pues me encantaba hacer esta receta antes y ahora no puedo. Pues a lo mejor tenemos que priorizar hacer hoy que tenemos energía, que nos hemos levantado mejor, vamos a intentar hacer esta receta, aunque necesitemos una ayuda técnica, aunque necesitamos un pequeño apoyo, ¿no? Al final es priorizar esas actividades significativas, es fundamental. Muy importante, metas realistas y graduadas. Al final no podemos correr antes de andar. Es muy importante que nos fijemos metas que podamos cumplir. Metas que tengan un significado importante para vosotros, pero que también podamos cumplir. Entonces eso al final os va a dar un feedback y una motivación para la adherencia, ¿no? Para seguir y gestionar de cierta forma mejor la frustración. Y finalmente, bueno, el feedback, lo que os estoy hablando ahora, no solo significa buscar feedback fuera, ¿vale? Nuestro entorno, que está genial, hay que al final apoyarnos mucho en nuestro entorno, pues he conseguido hacer esto, que antes no podía. También darnos feedback a nosotros mismos, ¿vale? Estoy consiguiendo hacer esto. Antes quizás me costaba hacer esto, pero ahora lo hago con mayor fluidez. Hay que validarnos también las capacidades que estamos adquiriendo o lo que somos también capaces de hacer, ¿vale? No solo fijarnos en lo que no somos capaces de hacer, sino tener en cuenta lo que sí que podemos hacer. Y bueno, finalmente un poco, ya para concluir, os quiero hablar un poco del manejo del duelo ocupacional. Básicamente es ese proceso, ¿no? Por el que seguro habéis pasado todos, por manejar ese duelo por las cosas que no podéis hacer, ¿no? Es muy importante reconocerlo, o sea, reconocer en qué capacidades tenemos y qué limitaciones tenemos. Al final, bueno, en esta etapa final del webinar estoy hablando todo el rato de esa validación de las cosas que sí que podemos hacer, pero al final es que es súper importante que tengamos en cuenta que a pesar de que tenemos una limitación, podemos adaptar esas actividades o quizás compensar esas actividades con otras que nos pueden seguir haciendo sentir bien, ¿vale? Ahí os he puesto explorar alternativas y adaptaciones. Bueno, pues lo que os estoy contando todo el rato, planificar metas significativas que nos hagan sentir bien, expresión emocional súper importante, ya sea hablando con vuestra familia, con vuestros amigos, con los miembros de la asociación, con vosotros mismos, escribiendo en un diario cómo sentís, ¿vale? Es muy importante que os expreséis. Ya hemos dicho muchas veces que al final el factor psicológico está muy estrechamente ligado al SUDEC. Entonces, al final, si encontramos, sé que es muy complicado porque al final es el bucle del bucle, pero si encontramos ese aumento de la estabilidad, ese aumento de ser capaces de regularnos, ¿no? A nosotros mismos, puede haber un incremento al final de la funcionalidad en el día a día. Y luego, súper importante, y os lo he dicho antes, resaltar lo que sí que se puede hacer. Al final, SUDEC provoca una limitación, pero también es muy importante que os cuidéis a vosotros mismos y resaltéis lo que sí que puede hacer. Y bueno, y me gustaría acabar con esta palabra que es resiliencia. Al final, creo que todos la conocéis, y es la capacidad que tiene el ser humano para superar adversidades. Y bueno, eso simplemente acabar con esta frase que es que el duelo nos muestra lo que hemos perdido, pero la resiliencia lo que aún podemos lograr.
Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya sido útil, os haya gustado y estoy abierta a cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. Marina, creo que tienes una pregunta. Sí. De cara a encontrar un terapeuta, ¿qué debemos de fijarnos primero? ¿Perdona, qué? De cara a, pues, a buscar un terapeuta, ¿qué debemos de fijarnos? ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo primero? ¿A nivel profesional? Sí, dices. sí. Porque, Es una fíjate, yo me lo he planteado, pero estoy perdida. Claro, claro, tampoco, no sé si conocías antes la función del terapeuta ocupacional o... No tan amplia como ahora. Claro, es que es una pregunta muy genérica porque al final cada profesional entiendo, a ver, en base a los conocimientos de un terapeuta ocupacional, evidentemente, si tiene una especialización en neuro, que al final es una afectación del sistema nervioso, súper bien, pero la base del terapeuta ocupacional al final es mejorar vuestra autonomía, independientemente de que no haya una especialización, os va a ayudar en muchas actividades de la vida diaria, tanto en adaptaciones como en compensaciones, como en mecanismos de regulación, ¿vale? Vale. Gracias. Nada. Gracias. Bueno, Cristina, yo sí que quería darte las gracias en nombre de la Junta, del equipo directivo y de todos los socios por haber estado hoy con nosotros, por habernos explicado un poco y acercado a la terapia ocupacional. Y bueno, creo que nos has hecho un recorrido bastante extenso sobre todas las implicaciones que tiene la terapia ocupacional y bueno, como has ido integrando dentro de la charla todas las preguntas que ya habíamos ido haciendo, creo que es por lo que no hay mucha más consulta porque ha estado como muy cerradito todo. Pues nada, Ana, en primer lugar, muchas gracias a la asociación por permitirme estar aquí, no solo para dar visibilidad a la terapia ocupacional, que es una profesión, como dijo Fran, no tan conocida, sino también por poner un granito de arena al SUDEC. Y bueno, a nivel personal, deciros que me tenéis aquí a nivel, podéis escribirme por correo electrónico, totalmente estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si me queréis contar vuestros casos concretos, bienvenidos sean, yo voy a intentar ayudaros en lo que podáis, ¿vale? Y nada, de verdad, muchísimas gracias por este huequito aquí. Tenía muchas ganas de estar con vosotros y poder aportaros cosas que ojalá en vuestro día a día apliquéis y os ayuden a mejorar un poquito vuestra calidad de vida. Genial. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Ahora. ¿Se aceptan preguntas? Sí, Andreu, si tienes alguna, sin problema. Sí, es que estoy un poco cansado con la prospección que me voy dando leches por toda la casa. Y yo creo que es por el tema de la prospección que comentabas antes, ¿no? De que perdemos un poco la orientación de dónde tenemos el cuerpo y giramos antes o después de hora. Y esto es un ejemplo, ¿no? He perdido el carnet de conducir, tal, todo esto es por la prospección. O sea, en mi caso, recto voy bien, pero todo lo que son los lados, la prospección va fatal. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Aquí tiene mucho que ver las capacidades visoespaciales. Cuando hay esa desregulación del sistema nervioso que os he hablado antes, a nivel central, sobre todo, comienzan los problemas un poco visoespaciales en el sentido de que, pues lo que tú dices, te golpeas con las cosas, no controlas, incluso a veces tiendes a colocar el miembro donde no debes de colocarlo. Al final, pues, es que es un trabajo muy amplio el tema de las capacidades visoespaciales, pero, por ejemplo, trabajar desde primera mano
Empezando, por ejemplo, por papel, por ejercicios de capacidades visoespaciales en 3D, por ejemplo, en dimensiones, bloques. Al final tiene mucha relación con lo que te está pasando. Vale, pues muchas gracias. Lo que me voy a aplicar es frío por la noche, que creo que me irá bien para antes de dormir, creo que a todos. Y sobre todo... lo de conservar la energía es un tema muy interesante, de como si fuéramos una batería y que reguláramos la batería para todo el día, ¿no? Un poco. Exacto. Al final es dosificar lo que os estaba contando. Al final es administrar un poco la energía que tenemos ese día, que un día a lo mejor nuestra carga de batería va a ser esta y otro día va a ser esta. Entonces, dosificar y sobre todo cómo la invertimos en cosas que realmente queremos hacer, ¿no? En que nos sea más significativo, que nos sea más útil. Eso es. Sí. Pues mil gracias, Cristina, por nada. Cualquier cosa puedes escribirme, te puedo mandar ejercicios visoespaciales, de verdad, con toda la confianza. Aquí estoy, ¿vale? Gracias. Almudena tiene la mano levantada. Sí. Hola, buenas noches. Cristina, mira, quería hacerte una consulta y es si el médico de cabecera te puede derivar a una terapia ocupacional o tiene que ser un especialista. Vale, súper interesante la pregunta, porque muchas veces me preguntan cómo se puede acceder a la terapia ocupacional por lo público al final. Normalmente sí que te puede derivar al final el terapeuta ocupacional va a estar trabajando en el área de rehabilitación. Entonces, o bien accedes yendo al médico de cabecera y te deriva, o muchas veces médico de cabecera pasa a médico rehabilitador, servicio de terapia ocupacional. ¿Vale? Vale. Vale. El tema de las células, por ejemplo, hay veces que también, vamos, aparte de que os podemos, lo digo porque en el área de, vamos, en el hospital las hacen también, ¿vale? No solo comprar una ortopedia, sino que depende un poco, te derivan, ¿no? También para rehabilitación. Eso es. Vale, gracias. Nada. Pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, de nuevo. Muchas gracias a todos por estar. A ti.